Después de 11 años de confrontación de la comunidad internacional con Irán sobre su desarrollo del programa nuclear con carácter militar y tras casi 22 meses de negociaciones, unas secretas y otras abiertas, al final, después de 3 rondas de mesas de negociación, el pasado 13 de julio se firmó un acuerdo entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Alemania y los representantes de la Unión Europea con Irán sobre el futuro de sus actividades nucleares. Hoy contamos para debatir las consecuencias y las implicaciones de dicho acuerdo nuclear con 2 expertos, el profesor Manuel Coma, de la UNED y presidente del Grupo de Estudios Estratégicos, y don Elías Cohen, analista político, un escritor prolífico y experto en Oriente Medio. Y sin más preámbulos, mi primera pregunta para Manuel Coma sería: ¿es un buen o un mal acuerdo lo que se ha firmado entre la comunidad internacional y las autoridades iraníes? Por supuesto, hay una división de opiniones que va de un extremo a otro. La mía es, desde luego, que es un mal acuerdo. Tiene muchísimos agujeros, se ha hecho muchísimas concesiones a Irán. Obama partió de una posición negociadora muy débil, porque dejó clarísimo que quería un acuerdo por encima de todo, costase lo que costase, y el resultado es que el acuerdo con un potencial enemigo, con alguien que se declara oficialmente enemigo y que pide la muerte de los Estados Unidos, que está en juego cuestiones nucleares, pues no es un acuerdo tranquilizante, suficientemente tranquilizante. El acuerdo, que es un texto bastante prolijo y alambicado, ¿no?, para leer, son 159 páginas, lleva bastante material que habría que desbrozar para nuestra audiencia. Elías, ¿podrías sintéticamente decirnos qué es lo que conlleva ese acuerdo y quién gana más o menos según las partes negociadoras? Bueno, a pesar de que, como dices, son 159 prolíficas páginas, sin duda el que gana es Irán. El que ha obtenido más beneficios de este acuerdo es Irán. Obama, en la línea de lo que decía Manolo, intentaba obtener este acuerdo fueran cuales fueran las concesiones que se hicieran. Él decía que la alternativa era o este acuerdo o la guerra, cuando se podría haber obtenido un mejor acuerdo, que esa era la línea que tenían los críticos e Israel. Básicamente el acuerdo lo que hace es, por un lado, permitir, en contra de las 7 resoluciones del Consejo de Seguridad que ha violado Irán, es permitir que Irán siga enriqueciendo uranio a unos niveles más bajos, deja su infraestructura nuclear intacta, puesto que no se desmantela ninguna central, y además le da el permiso a Irán para poder seguir investigando, haciendo investigaciones de desarrollo sobre nuevas centrifugadoras o sobre investigación nuclear. Además, la gran contrapartida es que se van a descongelar 100.000 millones de dólares en activos por el levantamiento de sanciones. Y bueno, todavía no hemos visto cuál es el gran beneficio para Occidente, cuando, como apuntaban por ejemplo en Foreign Policy David Rothkopf, creo que era, él decía que el grupo de P5, el gran llamado grupo de P5+1, podría haber sacado mucho más de este acuerdo, y lo único que ha sacado es que en 10 años estemos en una, por usar la coletilla, una relativa calma, en la cual, bueno, en teoría, si Irán cumple el acuerdo, esos 10 años no va a estar en una búsqueda activa de la bomba, pero el sistema de inspecciones, el cual se puede retrasar en caso de que los técnicos de la OIEA vean que sospechen de algún sitio en el que se esté intentando desarrollar una bomba atómica, según el sistema que establece el acuerdo, son unos 24 días hasta que puedan entrar en ese sitio con permiso de las autoridades iraníes. Estamos hablando de casi un mes en el que se pueden fácilmente transportar el material fisible de donde los inspectores y los técnicos crean que hay sospecha, ¿no? Básicamente, insisto, es como en la misma línea que Manolo, es un mal acuerdo y, sobre todo, como apuntaba Alan Dershowitz, es una mala apuesta. La apuesta de Obama es una mala apuesta porque basa la confianza, como decía Manolo, en un enemigo. Entonces, básicamente, yo creo que nosotros ganamos 10 años de relativa calma, fiándonos, en el caso de que nos fiemos de Irán, y lo que perdemos es una oportunidad histórica. Netanyahu dijo que era un error histórico, yo creo que tendría que haber dicho que perdíamos una oportunidad histórica en la que podríamos haber metido en cintura a Irán para que fuera un país un poco más, que estuviera más a favor de la convivencia en Oriente Medio.
Bueno, teóricamente las negociaciones con Irán comenzaron y estaban destinadas a desmantelar la capacidad nuclear iraní para enriquecer uranio. Eso es lo que básicamente decía Naciones Unidas, ¿no?, a través de sus 7 resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad. Sin embargo, en estas negociaciones, en lugar de desmantelar la infraestructura e impedir el enriquecimiento, se ha aceptado que Irán enriquezca y se le da un plazo de 10 años, además, que es básicamente posponer una moratoria temporal hasta que puedan tener otra vez la libertad de hacer lo que quieran con el programa nuclear. Manuel, ¿tú cómo ves a Irán después de este periodo interino o este lapsus de 10 años, que realmente son 8, porque a partir de los 8 años tienen bastante más libertad para modernizar su infraestructura? ¿Estará Irán mejor situada, si quisiera, para avanzar en el programa nuclear que lo está hoy? Bueno, Rafael, déjame que te haga trampa y te conteste a lo que no me preguntas. Pero sí has apuntado una cosa que desde el principio ha sido un poco equívoca, ¿no? Es decir, de lo que se trata es del proceso de enriquecimiento de uranio. Todos esos 11 años de negociaciones, todo el inmenso tira y afloja internacional con Irán, está rodeado de una cierta atmósfera fantasmagórica, porque de lo que se trata es de impedir que Irán sea lo que siempre ha dicho que de ninguna manera quiere ser, ni pretende ser, ni hace nada por ser, es decir, una potencia nuclear. Entonces, tal como estamos hablando, parece que se trata de impedir que Irán llegue a la bomba. Es decir, efectivamente, ese es el objeto final. Pero Irán ha dicho que jamás lo ha pretendido y jamás ha hecho nada para conseguirlo. Que su programa nuclear es solamente de creación de combustible nuclear para usos civiles, por ejemplo, para uso en centrales nucleares energéticas o para uso médico, es decir, Permíteme que te interrumpa. La Organización de Naciones Unidas sobre la Energía Atómica de Viena ha hecho o emitido sucesivos informes en los que desmantelaba la coartada explicativa de Irán y ha dicho que hay unas actividades militares que tendrían que haber sido explicadas por parte iraní y durante muchos años se les ha exigido el esclarecimiento de investigaciones paralelas, por ejemplo, la instalación de Parching, sobre explosivos que solo tienen sentido en una bomba atómica o sobre materiales que solo sirven como capacitadores dentro de los componentes de una bomba atómica. Es decir, la organización que lidia con la preservación del Tratado de No Proliferación ha encontrado suficientes indicios para acusar a Irán de tener que explicar sus actividades pasadas en programas militares relacionados con una bomba atómica. Eso también se ha perdido en este acuerdo. Claro, por supuesto, eso es así y además hasta cierto punto ni siquiera hubieras necesitado esos informes de la Organización de Viena. Sencillamente, desde el momento en que pone ese énfasis enorme en contra de todo el mundo, pagando el precio de un tremendo aislamiento, sometiéndose a sanciones por seguir adelante con un programa de enriquecimiento que dice que es absolutamente inocente, que no implica absolutamente ningún peligro para nadie, pues la realidad es que nadie se lo cree, o sea, es decir, que el mundo entero está convencido de que van detrás de la bomba. Pero lo importante es que las negociaciones se han seguido realizando bajo esa ficción. Y, por ejemplo, nos ha discutido pues, los diseños de bombas nucleares, que muy posiblemente los han comprado, se los han comprado a los pakistaníes. Nos ha discutido, pues, por ejemplo, su programa de misiles, que solo tiene sentido para aportar cabezas nucleares. Todo eso no ha sido parte de la negociación. Por lo tanto, esa es la razón por la que digo que todo está rodeado de una atmósfera considerablemente fantasmagórica. Y el objetivo es que ponerle limitaciones al desarrollo de la adquisición de ese combustible nuclear que es el uranio enriquecido. Y Obama, desde el principio, al principio, dijo que lo que se trataba es que renunciase por completo a ese programa. Muchos países, por ejemplo el nuestro, que tienen centrales nucleares, compran el combustible.
es decir, no lo desarrollan y ni siquiera se han esforzado por tener los conocimientos necesarios para desarrollarlo si llegase el caso. Pero no, Irán ha puesto un énfasis extraordinario diciendo que es una tecnología moderna y que Irán es un país moderno y por tanto tiene que tener esa tecnología. Cuando hay otras muchísimas tecnologías modernas que no tiene y cuando, por ejemplo, nada menos que desde la guerra del Golfo con Irak, con Saddam Hussein, hace más de 25 años, no ha conseguido restaurar plenamente sus grandes industrias de refinamiento de petróleo. Y Irán compra gasolina del petróleo que vende. O sea que ni siquiera ha desarrollado una tecnología para reparar esas instalaciones de las que vive, sin embargo nos quiere hacer creer que todo su programa nuclear es completamente inocente. Pues ya digo, a eso me refería. ¿Por qué crees que se produce esa traslación de objetivos de acabar con la capacidad de enriquecer uranio por parte iraní a aceptarlo por parte de la comunidad internacional y sobre todo de la administración del presidente Obama? Esa evolución que va haciendo mayores concesiones por parte nuestra hacia Irán y que endurece la propia negociación iraní, ¿no? ¿Por qué crees que hay ese cambio de posiciones por parte de la administración norteamericana? Bueno, principalmente porque la administración norteamericana y especialmente el presidente Obama está trabajando en este segundo mandato por su legado. Su legado pasa por solucionar pues distintos conflictos históricos que ha tenido Estados Unidos. Lo hemos visto en el caso de Cuba, ahora en el caso de Irán, y lograr esa especie de achievements, de logros diplomáticos. Entonces, pues los negociadores y la administración Obama querían obtener el acuerdo fuera como fuera. Entonces, una forma de obtener ese acuerdo es ceder en algunos aspectos importantes que creen que no van a ser a medio plazo peligrosos, como por ejemplo el enriquecimiento de uranio a bajos niveles para que no se pueda desarrollar material fisible para una bomba nuclear. Principalmente ese es digamos el leitmotiv de la administración Obama. También hay que tener en cuenta que también es una mala apuesta, como he apuntado anteriormente, por un nuevo orden en el Oriente Medio. No solo está Obama trabajando por su legado, sino que también en medio tras una primavera árabe fallida en la que Irán se ha aprovechado y domina hoy cuatro capitales árabes y es el principal sponsor del terrorismo, como dijo un informe del terrorismo internacional, como dijo un informe del Departamento de Estado en el año 2012, pues lo que ahora busca Estados Unidos está apoyándose en Irán como poder regional para un nuevo equilibrio con el ISIS y todos los conflictos regionales que hay en Oriente Medio, para buscar ese nuevo equilibrio, dejando un poco de lado a sus tradicionales aliados suníes, como por ejemplo es el principal Arabia Saudí. Entonces, esta mezcla entre posteridad y nueva estrategia americana es lo que a mi juicio responde estas concesiones que no tendrían que haberse hecho cuando, como apuntaba Nathan Sachs de la Brookings Institution, por ejemplo, podríamos haber conseguido bajo las sanciones. Insisto que tampoco las sanciones eran la panacea, porque Irán antes de las sanciones tenía 200 centrifugadoras y ahora ha llegado a tener 20.000. Durante las sanciones ha podido financiar con 6.000 millones de euros al año a Siria o a Hezbollah, o ha podido seguir enviando dinero a Hamas y ha podido seguir con el programa nuclear. Se podrían haber endurecido las sanciones o se podría haber conseguido que directamente Irán no tocara nada de materia nuclear cuando, aunque sus infraestructuras petrolíferas estuvieran mal o no bien desarrolladas, es el segundo país de la OPEP, tiene suficientemente gas para que no necesite a priori un programa de nuclear con objetivos civiles, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Por un lado, la posteridad del presidente Obama, que haya solucionado conflictos históricos y apueste por soluciones diplomáticas, que insisto, podríamos haber apostado por soluciones diplomáticas, pero un poco más duras, un mejor acuerdo podríamos haber obtenido, y por otro lado porque Estados Unidos está apostando por un nuevo orden en Oriente Medio, un nuevo orden de contrapesos, y bueno, al fin y al cabo, lo decía el doctor Shmuel Bar del Instituto de Herzliya,
En los próximos años, Oriente Medio se va a definir por un conflicto entre suníes y chiíes y parece que ese equilibrio le viene bien a la administración Obama. El presidente Obama ha dicho estos días en su defensa del acuerdo muchas cosas y muchas veces contradictorias entre sí, ¿no? Pero uno de los argumentos que su equipo en la Casa Blanca ha puesto encima de la mesa para defender este acuerdo en concreto es la capacidad que pueda tener de transformar y abrir un poco el régimen y moderar los comportamientos internacionales del régimen de Irán, que hasta ahora ha sido básicamente revolucionario y fundamentalista, ¿no? Y con unas ambiciones hegemónicas para todo el Oriente Medio. ¿Cómo han recibido el acuerdo los vecinos de Irán en la zona? Pues los vecinos aliados de Irán lo han recibido como un gran triunfo. Los sirios, el Assad, Hezbollah, la organización chiita terrorista libanesa, lo ha recibido como un gran triunfo, lo mismo que ha sucedido en Teherán, mientras que, por supuesto, Israel y los países suníes, para los cuales el tema iraní es prioritario por encima del tema del ISIS, del Estado Islámico, pues lo han recibido como una patada en el cielo del paladar, ¿no? De manera que eso, las valoraciones son clarísimas, ¿no? Obama... Es decir, Obama no solo ha ido cediendo ante los iraníes, fundamentalmente con el argumento de que naturalmente hay que dejarles salvar la cara. Es decir, las cosas que el que quieran mantener una cierta capacidad de enriquecimiento con unos límites y que no se deshagan de todo el material ya enriquecido que tienen acumulado y tal, pues eso es para salvar la cara, si no es que no podrían hacer otra cosa. Y esto explícita o implícitamente pues ha salido muchas veces. Pero también ha tenido que ceder el presidente americano ante su oposición interna, ante las críticas de los demócratas y sobre todo lo que importa muchísimo más, de un buen número de republicanos, que le ha planteado un verdadero problema, porque ha habido un momento en que parecía que se podía conseguir 2/3 de votos en contra del tratado en el Senado. Y eso acababa con, mejor dicho, tratado no es, nunca se ha utilizado en Estados Unidos la expresión treaty, ¿no? Pero es un acuerdo que si lo acepta el Congreso obliga a los Estados Unidos y si no lo acepta obliga al que lo firmó, al presidente, no a quien le suceda ni desde luego al Congreso que puede oponerse, ¿no? Entonces, todo esto ha dado lugar a un tira y afloja dentro de la administración, dentro del sistema político americano que no se ha terminado. Y Obama pues ha hecho una muy curiosa trampa que el sistema americano permite que existiera en este país, pues bueno, cómo estarían los gritos en el cielo, ¿no? Que es hacer que primero, o aceptar que primero lo apruebe el tratado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con lo cual ahora el Congreso, si se opone, está rechazando algo que ha sido universalmente aprobado y universalmente aceptado, puesto que efectivamente ese buenismo que es extremo en Obama, pues es universal. Hombre, pues parece que se soluciona un problema, a lo mejor no es la solución perfecta, pero parece que se soluciona un problema. Y en fin, esto es una parte de la respuesta y espero que luego podamos seguir con ello. Hace muchos años tú hiciste una exposición comparando al presidente Obama con el entonces presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Y decías que Obama era el Zapatero americano en negro. Por una parte, prisionero del buenismo, de esa cultura, ¿no? de que los enemigos no son tales y uno los abraza, y también en parte de maldad, de tactismo político casi maquiavélico, ¿no? ¿Tú crees que realmente la opción de ir a Naciones Unidas primero es parte de buenismo o es más intriga política para quitarse de medio toda la oposición en el Congreso? Hombre, yo creo que en Estados Unidos nadie, ni siquiera los más obamistas, dudan de que es una faena que le ha jugado a el poder legislativo, que en Estados Unidos es un poder altamente independiente. Es
Es una puñalada que les ha clavado por la espalda, ¿no? Y la razón de ser es que una de las cosas que ha estado en juego en todo momento, en la negociación y hasta el ultimísimo momento, es los plazos para levantar las sanciones. Entonces, hace nada, un mes, hay un discurso del guía de la revolución, Jamenei, que es quien realmente tiene el poder de una manera muy personal en Irán, pues diciendo que es que el momento que se firmase el tratado se quedaban levantadas las sanciones. Por supuesto, había una gran presión en Estados Unidos, yo digo, incluido por parte de los demócratas, oiga usted, a medida que nos vayan demostrando que están cumpliendo el tratado, le iremos levantando las sanciones. Pero se ha mantenido hasta el último momento que el embargo del dinero que Irán tiene en bancos occidentales, en bancos americanos que pueden controlar Estados Unidos, o sobre los que los Estados Unidos puede influir, ese se levantaría de la noche a la mañana. Entonces, si hay que esperar 60 días, como en principio tenía el Congreso para discutir el nuevo acuerdo, si hay que esperar 60 días hasta que el Congreso diga, bueno, vale, lo apruebo, pues son 60 días en los que no se le ha devuelto ese dinero, en que ha seguido congelado ese dinero para Irán. Y esta es la razón de que haya recurrido a ese malismo. Como me parece importante el tema, te vuelvo a hacer la pregunta de otra manera. ¿Tú crees que este acuerdo va a servir para moderar el comportamiento regional por parte de las autoridades iraníes? Es decir, tú has mencionado antes sus relaciones con grupos terroristas como Hezbollah o Hamas, su presencia en Yemen, Siria, Irak. ¿Qué crees que va a suceder cuando tengan mucho más dinero del que disponen hoy en día con su relación hacia este tipo de grupo y con su propia intervención directa en zonas de la región? Bueno, en primer lugar, yo creo que tendríamos que atender al preámbulo mismo de la Constitución iraní, que entiende que la revolución islámica iraní es exportable al mundo. Entonces, con esa forma de pensar de todos sus gobernantes, sin excepción, entendemos que su idea es seguir extendiéndose por todo Oriente Medio. Como decías que ya tiene 4 capitales, pues yo creo que con mucho más dinero, igual que ha seguido bajo sanciones, financiando a Hamas, Hezbollah y otros grupos terroristas. Insisto, el alcance de Hezbollah no es solo Oriente Medio, es todo el mundo. Ha habido atentados de Hezbollah en Bulgaria, ha habido atentados de Hezbollah en Georgia, ha habido atentados de Hezbollah, recordamos el de Argentina, el de la AMIA, que se han cumplido 21 años. Entonces, hay ciertas tendencias, sobre todo dentro de Irán. El profesor Saeed Zamalakan es un famoso promotor de Rouhani. Es el único que se permiten decir en Irán que no hay que destruir Israel, eso dice en la televisión, sin ser detenido, porque bueno, fue uno de los artífices de la revolución. Y él dice que este acuerdo va a beneficiar a los moderados, porque así se va a hacer palpable que es posible un entendimiento con Occidente. Sin embargo, la política de Irán, desde el año 79 que triunfó la revolución islámica, insisto, bien en el preámbulo de su constitución ha sido extenderse, ha sido financiar a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah, que Hamas tiene en su carta fundacional destruir a Israel, y Hezbollah es el tentáculo de Irán, insisto, no solo en Oriente Medio, sino también en Occidente. Están luchando en Siria a favor del régimen de Assad, que es un régimen aliado de Irán, pero bueno, están poniendo atentados están armando atentados en todo Occidente, y además en América Latina tienen bastante influencia, y en el tráfico de armas, de drogas, están metidos en lo que es la organización Hezbollah, con tentáculos en todo el mundo, tiene sus manos en negocios bastante turbios que van hacia esa financiación de la exportación de la revolución islámica, ¿no? En resumidas cuentas, yo, como muchos, de hecho hoy lo decía Madeleine Albright, no nos fiamos de Irán. Nadie se fía de Irán porque su comportamiento no ha sido fiable. No hemos visto nada, que nos dé confianza de que el régimen va a cambiar. A Obama, a Thomas Friedman, en la entrevista le preguntaba, bueno, ¿qué pasa? En una entrevista que le hizo después de la firma del acuerdo, ¿qué pasa con los derechos humanos en Irán? ¿Qué pasa con la financiación del terrorismo? ¿Qué pasa con no sé, un poco de apertura hacia la democracia? ¿No? ¿Por qué no le hemos pedido eso a Irán, ¿no? Y Obama decía que este acuerdo solo era por el tema nuclear. ¿Qué pasa? Que insistiendo en que es una mala apuesta, la apuesta de Obama o ese acto de fe es
que mediante este acuerdo y este principio de entendimiento con Occidente, las cosas van a cambiar en Irán. Pero un régimen que bajo sanciones se ha portado mal y antes de las sanciones, ahora levantando las sanciones, teniendo mucho más dinero y todos esos negocios jugosos que van a empezar a florecer, sobre todo con la Unión Europea, pues lo que se va a dedicar el régimen es lo que viene en su preámbulo constitucional, que es exportar la revolución islámica, y eso no se hace mediante medios pacíficos, precisamente. Otro de los argumentos que ha estado revoloteando alrededor de las justificaciones norteamericanas ha sido la necesidad de profundizar en la cooperación táctica entre la coalición internacional e Irán en Irak contra el Estado Islámico. ¿Tú crees que esto ha pesado realmente? Y si es así, una segunda parte de mi pregunta sería, ¿de verdad crees que para combatir al Estado Islámico es necesario aliarse con las fuerzas de Soleimani, las fuerzas Quds, la Guardia Revolucionaria e Irán? Yo dudo que haya pesado mucho. Efectivamente, se ha hablado de que hay una especie de alianza de facto entre los intereses iraníes en Irak, que por un lado tratan de apuntalar a un gobierno que es básicamente chií, y que por otro lado tratan de contener el ISIS, el Estado Islámico, que es fanáticamente suní y que considera a los chiíes pues como apóstatas y gente que está destinada a ir al matadero, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una cierta coincidencia de intereses, pero la oposición de intereses parece que es infinitamente más importante. Incluso los más obamistas en Estados Unidos, bien porque defienden a su presidente, que es su héroe, o bien porque realmente están convencidos de que el tratado es mucho mejor que no tenerlo, ¿no? Pues esto ha sido, en el fondo, la gran oposición, ¿no? La postura de un tratado malo es mejor que ningún tratado, es decir, o cualquier tratado es mejor que ningún tratado. Pero incluso los que mantienen esta posición no son en absoluto favorables a desarrollar esa alianza de facto implícita sobre la marcha, la consideran peligrosísima. Es decir, ahora realmente, decía antes que Obama ha tenido que hacer también concesiones a su oposición, tanto republicana, pero lo que le interesa mucho más, la demócrata, y en general de la opinión pública, que hay cosas que no ve claro en todo este asunto o que ve peligroso en este asunto, y una de ellas es, bueno, en primer lugar, presentar el tratado diciendo es el fruto de la desconfianza. Entonces, nada que yo me fíe y tal, es un tratado absolutamente minucioso que trata de desarrollar el sistema de inspecciones, del que también habría que hablar mucho. No se basa en pensar que esta gente se ha convertido, efectivamente no se incluye los otros muchos motivos no ya de oposición, sino de hostilidad entre Irán y Oriente Medio, e inmediatamente le ha ofrecido más ayuda a los países árabes, ha intensificado, es decir, en todos estos años en los que el tema de Irán ha creado roces muy fuertes entre el primer ministro israelí Netanyahu y el propio Obama, pues sin embargo ha tratado de compensarlo intensificando la colaboración militar y la colaboración en temas de inteligencia, que las dos partes dicen que es mejor que nunca, e incluso ahora mismo, inmediatamente después del acuerdo, Obama ha ofrecido, por ejemplo, una cosa sorprendente, que son bombas de penetración, que las necesitarían los israelíes para tratar de bombardear Fordow, uno de los emplazamientos de enriquecimiento que está en profundos túneles en el interior de una montaña. Entonces, les ha ofrecido algo que los israelíes necesitarían o les vendría sumamente bien para realizar un ataque contra Irán con vistas a desmantelar las instalaciones de enriquecimiento de uranio. Mira aquí, hay en principio
una aparente contradicción, o bien la confirmación de que el tratado nos pone en una situación en la que ahora hay que intensificar el enfrentamiento convencional. La cuestión de confianza y el cumplimiento del acuerdo por todas las partes, principalmente desde nuestro punto de vista de la iraní, es la clave para entender si esto va a tener sus frutos o no en cierta medida. ¿Tú crees que el régimen de inspecciones que está descrito y que se pondrá en marcha por parte del acuerdo es suficiente para detectar si Irán cumple con sus compromisos? Y si es así, eso nos da ciertas garantías que durante este periodo de tiempo, al menos la inteligencia occidental podrá tener cierta capacidad de anticiparse a movimientos no deseados por parte de Teherán. Bueno, en primer lugar yo creo que el régimen de inspecciones, como comentaba antes, no es suficiente, puesto que hay un plazo que se puede alargar hasta 24 días. O mucho más. O mucho más, incluso puede llegar hasta 3 meses. Ayer venía un artículo en la sección de opinión de Wall Street Journal en que, con el texto en la mano, empezaba a hacer cálculos. Porque, al fin y al cabo, quien administra cualquier denuncia, cualquier reclamación de sospecha, de deseo de inspeccionar una instalación que no está comprendida en el tratado, es la Agencia Internacional de Energía Atómica de Viena, que es una agencia subsidiaria de Naciones Unidas, y son los que proporcionan los inspectores. Pero quien dice sí o no, lo discute previamente, es una comisión que se ha formado. ¿Dónde está Irán? De la que forman parte esos 6 interlocutores de Irán, más Irán. Y además hay expresiones preciosas de esas de que se debe actuar con buena fe y con buena voluntad y cosas de este tipo que, claro, que no significa nada entre antagonistas y entre gente que considera que la buena fe tiene consideraciones absolutamente opuestas de la buena fe. Entonces, este analista, Hillel Fradkin, de la Hudson Institution, iba viendo todos los plazos y las posibilidades de ir retrasándolos por parte de los iraníes. Y le salía que por lo menos 3 meses. O sea, que eso de inspecciones en 24 horas, en absoluto. Luego hay también una petición que se incorporó por parte iraní en las últimas semanas o días en las negociaciones, que era el levantamiento de Naciones Unidas del embargo de armas, la venta de armas a Irán, ¿no? Cosa que los rusos rápidamente defendieron porque tienen contratos pendientes y un gran mercado, ¿no? Y también por parte de intereses de empresas, lógicamente, europeas, ¿no? ¿Qué implicaciones y qué repercusión puede tener de repente que se junten decenas de miles de millones de dólares en la mano de los ayatolás y la capacidad de ir al mercado de armas convencionales que queda fuera de todo límite de este tratado? Bueno, en principio el tratado establece un embargo, mantiene el embargo de armas convencionales hasta 5 años y el de misiles balísticos hasta 8. Eso es lo que entendemos en principio. Y yo no estimo que los iraníes, al menos en los 2 o 3 primeros años de implementación del acuerdo, vayan a intentar salirse un poco de la línea de lo que establece el acuerdo. Sin duda, en cuanto puedan comprar armas, lo primero que van a hacer es suministrar a sus tentáculos en el mundo y en Oriente Medio, a Hamas en Gaza y a Hezbollah en Líbano, a los hutis en Yemen y sobre todo a rearmarse ellos, porque hay que entender también que en estos 10 años Irán se va a hacer mucho más fuerte. Cuando estos 10-15 años, cuando el acuerdo expire, vamos a tener a un Irán mucho más fuerte. Por ejemplo, comentaba Rusia le ha vendido a Irán unos misiles S-300 para la defensa antiaérea. Si Irán tiene claro que de aquí a 10 años el breakout time, ese tiempo que necesita para convertir el material nuclear en bomba atómica, ahora estaba en 3 meses y puede que en 10 años esté a 0, ante un eventual ataque necesita defenderse o tener una infraestructura de defensa antiaérea para evitar que acaben con sus centrales nucleares. Entonces, lo que va a hacer Irán en cuanto pueda es sortear los embargos de armas y los plazos a clave es rearmarse a ellos mismos para defenderse de un eventual ataque nuclear en el futuro y sobre todo armar a sus tentáculos en el mundo. Si yo he entendido bien, entonces, al final del periodo del acuerdo, de los 10 años,
Irán va a disponer de mayor liquidez financiera, va a poder modernizar militarmente sus fuerzas convencionales, va a disponer de una importante infraestructura para avanzar, si quiere, en el programa nuclear, y no ha renunciado ni a sus relaciones con grupos designados como terroristas por parte de la comunidad internacional, ni a sus ambiciones regionales. Por tanto, el acuerdo dista mucho de ser el mejor acuerdo que podíamos haber tenido desde el punto de vista de lo que queríamos, ¿no? Vuelvo a repetir la pregunta inicial, ¿es un buen o es un mal acuerdo? Yo creo que es un mal acuerdo por todas las razones que hemos dicho y que tú ahora las acabas de resumir. Ahora, y al ser un mal acuerdo sobre temas muy peligrosos, es un acuerdo peligroso. A los 10 años o a menos. Es decir, vete tú a saber, hasta el último momento ha habido ciertas dudas de que Jamenei, el guía de la revolución, y repito, el auténtico mandamás en Irán, no quisiera echarlo a pique. Eso siempre ha existido la sospecha y las declaraciones de hace un mes parecían que, bueno, lo que está intentando es, ha utilizado a Rouhani como el poli bueno en las negociaciones, pero ahora viene el poli malo y pone unas condiciones que son absolutamente inaceptables incluso para Obama, ¿no? Entonces, esto ha pasado. Es decir, no se sabe si en el curso de estos 10 años va a llegar un momento en que haga algo, en que tenga que denunciarse el tratado por parte de la administración americana, sea cual sea, pero más probablemente si es una administración republicana que lo ha visto con especial recelo. De manera que el futuro del tratado, el futuro de las relaciones, pues no está completamente asegurado, ¿no? Porque si no, al final de los 10 años, como mínimo es vuelta a empezar, pero no vuelta a empezar desde cero, sino vuelta a empezar desde bastante más que cero. En principio, desde menos de lo que tienen ahora, puesto que les han prohibido enriquecer más del 3,67% de pureza en el material nuclear, etc., ¿no? Cuando ya habían pasado de eso. Pero, en fin, en principio se acabó el tratado, se acabó, y estoy diciendo tratado cuando en términos jurídicos no es un tratado, se acabó el acuerdo y vuelta a empezar. Pero por el medio pueden pasar muchas cosas. Y en todo caso, esa esperanza de que el régimen se ablande, pues no se sabe. Es decir, yo creo que el tratado depende del comportamiento iraní. Y el comportamiento iraní depende de la evolución de la revolución, que tampoco es una cosa fácilmente predictible. Más de la mitad de la población, como mínimo la mitad de la población, en general la población más culta, urbana, de clase media, más instruida, es contraria al régimen. Y el régimen los tiene controlados, los tiene acogotados. Ahora Irán va a recuperar dinero líquido que tiene congelado ya de manera inmediata y aproximadamente la mitad de su producción no conseguía venderla debido a las sanciones. Ahora podrá venderla, pero eso baja el precio del petróleo mundial. Y los árabes, sobre todo Arabia Saudí, han estado muy dispuestos a perder dinero manteniendo una producción elevada y, por lo tanto, en consecuencia, la oferta es alta, los precios bajos. Eso tenía varios objetivos, algunos puramente económicos, pero también estaba destinado en contra de Rusia, puesto que Putin estaba ayudando a Siria, al régimen sirio, y en contra de Irán. Bueno, eso lo pueden intensificar. Por otro lado, la economía iraní no solo está maltrecha por las sanciones, sino por su propio funcionamiento. Es decir, porque no es un régimen que favorezca pues, una economía libre. Y ya parece que cerca de la mitad de la economía está en manos de las Fuerzas Armadas, como sucede, por ejemplo, en una proporción menor en Egipto. Las Fuerzas Armadas son verdaderamente
el esqueleto del régimen, la columna vertebral del régimen, y se han ido enriqueciendo, incluso privadamente, es decir, generales que se retiran y que le dan una empresa, la dirección, etc. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Pues no es probable que funcione muy bien. Desde luego tendremos seguramente más oportunidades de desarrollar todos estos puntos, pero no quisiera cerrar esta sesión de hoy, al menos sin tocar un elemento que nos ha mencionado hasta ahora, ¿no? En parte en Estados Unidos se está generando un fortísimo debate político y estratégico, y me asombra que en Europa en principio el acuerdo haya pasado casi sin ninguna repercusión política ni mediática, ¿no? ¿Tú crees que se debe a que Europa, la diplomacia, ha perdido todo su sentido estratégico y se ha convertido en una diplomacia comercial de negocios que solo impulsa los intereses de empresas europeas, o hay alguna otra razón de por qué esta disparidad de situación y de polémica entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación. Se ha convertido en principalmente una diplomacia comercial, dado que en Europa hay una crisis económica bastante palpable. Y en segundo lugar, porque también han dejado el liderazgo de la negociación en manos de Kerry y de la administración Obama. Europa ha quedado en un segundo plano en este sentido, y además en Europa no estamos, debido a que somos ahora mismo se aplica una diplomacia comercial, no estamos preocupados en términos estratégicos a medio y largo plazo. En Estados Unidos sí. Aplicando un poco la famosa frase de los ingleses, no tenemos amigos, sino que tenemos intereses. Yo creo que Europa solamente tiene intereses, y en este sentido no entiende de amigos, y además no entiende de estrategia, solamente entiende de que hay que solucionar la crisis económica, lo cual es comprensible, por un lado, pero también hay que tener en cuenta que Europa está mucho más cerca de Irán y de Oriente Medio que Estados Unidos. Bueno, sobre los intereses comerciales, ¿tú le recomendarías a las empresas que corrieran a Teherán a intentar negociar en esa especie de bazar político que hay allí, o quizás les recomendaría cierta prudencia porque este acuerdo puede que se frustre en su desarrollo? Efectivamente. Sin duda lo segundo, es decir, no se sabe lo que puede pasar. Es decir, la apuesta iraní, y en el fondo la apuesta de Obama, es que darle marcha atrás es dificilísimo. Es decir, que tú no puedes montar el sistema de sanciones, aunque se ha intensificado mucho en los 2 últimos años, pero ha llevado los 13 años a los que tú te referías antes, ¿no? Entonces, se ha inventado una palabra que se usará posteriormente en otras negociaciones, que es snap up. Bueno, la palabra no Snapback. sé. Snapback. 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 Perdón. Más bien se le ha atribuido un nuevo significado, ¿no? Que es algo así como unas sanciones, una respuesta inmediata en cuanto haya una violación. Bueno, eso es una fantasía. Es una fantasía, es muy difícil el ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, las empresas pueden contar con eso, es decir, bueno, pues aunque llegue un momento en que mi negocio pueda ser peligroso estratégicamente, el que me lo echen para atrás va a ser un poco difícil, pero no imposible. Y por otro lado, bueno, pues habrá gente que pueda hacer muy buenos negocios con Irán, pero Irán tampoco pienso yo que va a tener una capacidad inmensa de hacer negocios, va a seguir teniendo problemas económicos internos, tiene que satisfacer, dar respuesta a una opinión pública que, ya digo, en parte es hostil, no puede estar gastando grandes cantidades de dinero en cosas que la población iraní no le da mucha importancia. Por ejemplo, es una cosa curiosa que, con vistas a esa expansión a la que se refería antes, a esa vocación universal, que por otro lado es islámica, que tiene el régimen, que en algunos aspectos es una versión chií del Estado Islámico, pues debido a eso, los iraníes han gastado dinero en apoyar regímenes y, sobre todo, han adoptado una postura muy importante y que es ajena a su historia, que es el anti-israelismo, ¿no? Es decir, el tema de Jerusalén sí que es una ciudad santa porque el profeta ascendió al cielo montado a caballo desde Jerusalén,
pero es importante para los suníes, nunca lo ha sido para los chiíes. Entonces, precisamente para atraerse a elementos suníes, para conseguir un mayor predicamento del mundo suní, pues han adoptado esa feroz postura anti-israelí. Pero eso no quiere decir que realmente toda la población lo comparta, ¿no? Bueno, a mí solo me queda en este momento agradeceros a los dos vuestra claridad en las intervenciones y simplemente resumir lo que yo creo que ha sido un poco la esencia del debate al final, y es que este acuerdo no es el mejor acuerdo que se podría haber negociado, posiblemente sea un mal acuerdo en términos históricos y quizás haya que estar muy vigilantes a las implicaciones negativas que su desarrollo pueda causar en la seguridad de la zona, en la seguridad de nuestros aliados principales en la región, como es Arabia Saudí, los países del Golfo e Israel, y también en la política interna dentro de Estados Unidos, que está muy polarizada sobre las bondades o no de este acuerdo, ¿no? Y la prudencia y el llamamiento a todos de que hay que permanecer vigilantes para que se pueda cumplir, al menos en los términos que más nos interesan, y denunciar en cualquier caso si se va a romper o violar por parte iraní, porque eso provocaría una nueva situación que incluso aunque se cumpla en todos los términos, también va a dar a una nueva situación estratégica en el Golfo, ¿no? Y sin más, de nuevo agradeceros vuestra presencia aquí y muchas gracias a todos. Bueno,